Buenos días, hermanos. Es una bendición nuevamente poder estar en la casa del Señor. ¿No lo cree así? A los que están aquí, gracias por su presencia. Quiero decirles, hermanos, que este es un mensaje más de Hebreos y probablemente usted se pregunta, ¿cuándo va a terminar el hermano Jorge de estar predicando de Hebreos? Si Dios permite, este sería el penúltimo y solamente faltaría un último mensaje, si Dios permite. Eso ha puesto el Señor en mi corazón y vamos a estar meditando el día de hoy. El mensaje de hoy se titula Agradar a Dios. Y déjame iniciar compartiéndoles un testimonio que leí hace un tiempo. En un campamento cristiano en Carolina del Norte de los Estados Unidos, dice la persona que está narrando esto, tuve el privilegio de escuchar al entonces director desafiarnos con las siguientes palabras. Hay tan solo dos opciones: agradar a Dios o agradarse a sí mismo. Lo que el director quiso decir con estas palabras es que nosotros deseamos creer que hay una linda cantidad de opciones en cuanto a servir a Dios. Servir con un 50% de nuestra vida y utilizar el otro 50% para nosotros mismos. Darle 70% al Señor, un 80%, un 90%, hasta un 95%. Y mantener para nosotros mismos un 5% para vivir acorde a nuestros propósitos. El hermano Collier, que había dicho estas palabras, lo presentó así. Nosotros encontramos sobre la estantería tan solo dos opciones para nuestras vidas, como si fuese un supermercado espiritual. Una opción es agradar a Dios y la otra opción es agradarse a uno mismo. Lamentablemente, muchos cristianos profesantes eligen agradarse a sí mismos porque no saben que el servir a Dios para agradarle no es una mera opción, sino una obligación. Y yo quisiera pensar que aunque el hermano lo menciona como obligación, pienso que más bien servir al Señor es un privilegio. Hay solo dos opciones: agradar a Dios o agradarse a sí mismo. El profeta Miqueas, allá en el capítulo 6, hace una pregunta muy interesante. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, lo vamos a usar nada más como introducción. Dice el profeta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? El texto literalmente dice: ¿con qué vendré delante de Jehová? Y la idea expresada por el profeta es: ¿qué debo traer para agradar a Dios y adorarle? Y el profeta continúa haciendo preguntas y dice: ¿se agradará Jehová de millares de holocaustos con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y podemos ver aquí un peligro de hacer la adoración algo religioso, algo mecánico sin examinar nuestro corazón. Nos equivocamos continuamente creyendo que agradamos a Dios porque hacemos cosas para Él, porque cumplimos con ciertas normas religiosas. ¿Cómo podremos agradar correctamente a Dios? El profeta continúa diciendo: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hay solo dos opciones: agradarse a sí mismo o agradar a Dios. Si tú eres hijo de Dios y tu deseo es agradar a Dios, entonces deberíamos vivir con la correcta actitud en humildad hacia con Dios. Porque Él me ha creado, porque Él me ha salvado. 2 veces tenemos esa gratitud. Y escuchaba un canto que decía: no hay lugar más alto que estar a tus pies. No hay lugar más grande que estar a tus pies. Y la otra es practicar la justicia y la misericordia hacia los demás. Hace un momento el pastor Jonathan acaba de leer desde el versículo 9
Pero en esta tarde quisiera yo meditar, si ustedes así me lo permiten, en el versículo 15 y 16. Y me gustaría que fueran a su Biblia y lo volvamos a leer lo que nos declara el escritor de los Hebreos. Hebreos 13, versículos 15 al 16, dice así la palabra de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿De qué está hablando el autor? El autor nos está hablando que de los sacrificios que agrada a Dios es el fruto de nuestros labios y recordar a los que tienen menos. El escritor explicó a sus lectores judíos que la adoración que verdaderamente agrada a Dios se centra no en lo ritual, sino en la relación con Dios a través del Señor Jesucristo. La adoración genuina se acredita no solo por palabras hermosas, sino por hechos hermosos. Nuestra voluntad de hacer el bien a los demás está ligada a nuestra alabanza a Dios. Y yo quisiera que en esta mañana pudiéramos meditar sobre un reto que encuentro para mi vida y quiero compartirlo con ustedes. A través de Cristo ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanzas y buenas obras que le agraden. A través del Señor Jesucristo ofrezcamos a Dios Padre sacrificios de alabanza y buenas obras que le agraden. Y si nosotros deseamos agradar a Dios conforme a su palabra, necesitamos aprender o apropiarnos de estos tres principios que encuentro para mi vida. Los invito a considerar el primer principio. Todo lo que hacemos en la vida cristiana es a través de Cristo. Todo. Dice el escritor, así que hermanos, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. La única forma en que podemos acercarnos a Dios para agradarlo es a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para remisión de pecados. En el capítulo 10 el autor ya había escrito, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hebreos 10, 19 al 22. El escritor ahora revela cómo es posible entrar en el lugar santísimo en la misma presencia de Dios, algo que un judío del Antiguo Testamento solo podía soñar, algo que un judío del Antiguo Testamento solamente una vez al año, uno solo de ellos podía entrar en el lugar santísimo en el día de la expiación y era el sumo sacerdote. La preciosa sangre del Señor Jesucristo lo cambia todo para siempre. El concepto de venir para los judíos era simplemente impensable. Desde allá en el Edén, cuando Adán pecó y Dios lo sacó del jardín y colocó querubines con una espada de fuego que no permitía que volviera a entrar al Edén, al árbol de la vida, el pecado excluyó de la comunión cercana a Adán con Dios. Adán había experimentado la maravillosa presencia de Dios, había hablado con Dios. Y de manera similar a los judíos se les prohibió entrar en el lugar santísimo para que no murieran. Y entonces el escritor de Hebreos nos dice que la sangre del Señor Jesucristo ha rasgado el velo, que había separado al hombre pecador del Dios Santo por miles de años, de tal manera que podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Dios ha eliminado todas las ordenanzas judías de sacrificios de animales. Dios ha abolido las ceremonias de la ley mosaica y como creyentes de ahora en adelante no tenemos que ver con altares de sacrificios. Nuestra adoración es espiritual, nuestro altar es espiritual y todo lo que hacemos en la vida cristiana es a través de Cristo por su sangre derramada en la cruz del Calvario.
Y esta es una gloriosa verdad de acceso de los creyentes al Padre a través del Hijo que se anuncia repetidamente a través del Nuevo Testamento, una y otra vez. Yo solamente quiero mencionarles 3 que encontramos en la palabra de Dios. El primero de ellos dice, y usted se sabe este pasaje, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 5, 8, 9. Por Él seremos salvos de la ira. No hay otro escape de la ira de Dios, sino a través de aquel que se hizo pecado por nosotros y cargó la ira que merecíamos. El enorme precio que se requería para nuestra entrada al cielo es un precio que nunca podríamos pagar. El Señor Jesucristo derramó su sangre en el Calvario para satisfacer las demandas de un Dios santo. Cristo nos redimió con su muerte y ahora por fe podemos ser liberados de la pena de nuestro pecado y se nos permite acceso al Padre. ¡Qué maravillosa bendición! Un segundo pasaje que habla del acceso de los creyentes al Padre a través del Hijo, lo encontramos allá en Efesios 2:18 que dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Él define al Señor Jesucristo como el único canal a través del cual judíos y gentiles creyentes pueden entrar en la presencia de Dios. Los beneficios de nuestra salvación vienen a través de Cristo, nuestro gran mediador y nuestro gran sumo sacerdote. Entramos y nos acercamos a través de Él, porque Él es el autor de la salvación, lo dice el escritor de Hebreos, porque Él es el precursor y además, como decía el pastor Edgar Caballero, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y tenemos la presencia permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas, por medio del Señor Jesucristo. El autor dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Un tercer pasaje que se encuentra en 1 Pedro 1:21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mediante Él expresa que los creyentes somos lo que somos solo por nuestra experiencia personal en Cristo. Ningún hombre puede creer en Dios sin creer en el Señor Jesucristo. De lo contrario, el Dios en el que Él cree no es el Dios de la Biblia. Su obra redentora del Señor Jesucristo ha abierto de una vez toda la posibilidad para acercarnos a Dios. Y lo más importante, hermanos, sin Cristo solo debemos temer a Dios. Pero con Cristo y mientras a través de Cristo tenemos fe y esperanza. Esa es una bendición para nuestras vidas. Mediante Él tenemos el acceso al Padre. Por eso decimos que todas las cosas son a través de Cristo. Es una gloriosa verdad. Y aquí pudiéramos pasar meditando en todos los pasajes que hablan mediante Él, que son bastantes y son varios. Podríamos hacer una escuela dominical nada más de estar viendo cada pasaje mediante Él. Si tú nos estás escuchando esta mañana, y si tú no has venido a Cristo, si tú no has venido, no puedes tener acceso a Dios. Solamente a través del Señor Jesucristo, como el sustituto de mis pecados, puedo ofrecerle a Dios sacrificios. De caso contrario, no puedes agradar a Dios. Si no he venido a Cristo, estoy bajo mi justa condena por mis pecados. La única forma en que podemos agradar a Dios es a través del arrepentimiento de mis pecados y poner mi fe en Cristo Jesús. La única forma en que podemos ser sostenidos en la vida cristiana es a través de la fe en Cristo. Todo en la vida cristiana viene a través de Cristo. Todo lo que hacemos en la vida cristiana debe hacerse a través de Cristo. Una convicción a la que he llegado por la palabra de Dios es que todos mis dones, si es que tengo varios, o al menos uno, porque la palabra de Dios dice que tenemos un don, habilidades, capacidades, si es que yo tengo alguna inteligencia, mi amada esposa, mis queridos hijos, bienes si es que Dios me ha dado,
grados académicos, todo es por la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo. Todo. Entonces, no debemos ofrecer ningún sacrificio. Desde luego que sí. Hemos visto el primer punto. Todo lo que hacemos en la vida cristiana es a través de Cristo. El segundo principio que yo encuentro es que a través de Cristo debemos ofrecer a Dios continuos sacrificios de alabanza. Dice el autor en el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. La alabanza que agrada a Dios debe ofrecerse continuamente. Debemos alabar al Señor nuestro Dios en este templo, el cual Dios nos ha bendecido y hoy pudimos hacerlo, algunos en forma presencial. Y yo quisiera preguntarles, ¿no extraña usted alabar al Señor en este hermoso templo con sus hermanos en Cristo? Espero que usted tenga ese anhelo en su corazón de alabar al Señor. Es una bendición poder estar aquí en este templo hoy con todas las medidas de cuidado que debemos de tener. Pero debemos alabar a Dios en nuestro hogar, debemos alabar a Dios en nuestros trabajos, en la escuela, en cualquier lugar. Debemos alabarnos no solo cuando estamos felices, sino cuando estamos abatidos, cuando estamos pasando por pruebas. Como creyentes debemos ofrecer un sacrificio de alabanza continuamente. No debe ser una ofrenda solo por los buenos tiempos, sino una ofrenda en cualquier circunstancia. Leía una frase que me impactó de una persona llamada Ruth Bell Graham, que escribió, no siempre podemos dar gracias por todo, pero siempre podemos dar gracias en todo. Una manifestación del creyente lleno del Espíritu Santo es alabar al Señor en su corazón, dando gracias por todas las cosas a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un día me quedé sin trabajo. Más de un año estuve sin trabajo. Y en un servicio de oración, yo decía, doy gracias a Dios porque no tengo trabajo. Y la gente decía, ¿cómo puedes dar gracias a Dios porque no tienes trabajo? Porque durante ese año pude estar asistiendo a una misión sirviendo al Señor. Es impactante esta frase, no siempre podemos dar gracias por Dios, a Dios por todo, pero siempre podemos dar gracias en todo. Hagamos lo que hagamos, ya sea en palabras o en hechos, hagamos todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Dice la palabra y nos conocemos ese pasaje, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Y tal vez estoy pasando por pruebas y pienso que yo estoy experimentando la peor aflicción y me siento abatido. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y leemos la vida de Jacob en el capítulo 1, encontramos una respuesta hermosa incluso ante los problemas más abrumadores. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y después escribió que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. No siempre podemos dar gracias a Dios por todo, pero siempre podemos dar gracias a Dios en todo. ¿Cómo es posible dar gracias a Dios en todas las circunstancias como lo hizo Job? En un día perdió a todos sus hijos e hijas, perdió a sus trabajadores, tal vez muchos de ellos eran sus amigos porque este era un hombre santo. Perdió todos sus bienes y riqueza.
y posteriormente perdió su salud. Pero él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cualquier situación por la que esté pasando, debemos saber que la mano de Dios está en el timón. Nos está guiando a través de las tormentas de la vida hacia nuestro futuro hogar, hacia un refugio seguro. Esta es una leve tribulación, como se mencionaba ahorita en la mañana. Es una leve tribulación, las pruebas por las que estemos pasando. Nosotros no sabemos esos pasajes y deberíamos de hacer, cuando yo volteo hacia atrás en mi vida, yo digo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no me agarré de estos pasajes? Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Una parte importante de mi vida como creyente es reconocer que el Señor me trata como hijo y nos está enseñando, nos está capacitando a través de las diversas experiencias y pruebas que permiten que entren en nuestras vidas. Tengo un buen amigo que cuando platicamos decimos, el Señor nos está enseñando. Estamos aprendiendo. Y yo lo creo así. Cuando el autor dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, lo está escribiendo en tiempo presente. Exige que la alabanza sea continua, no solo los domingos, sino todos los días. No solo en los tiempos buenos, sino también en los difíciles. Porque la alabanza que agrada a Dios es un sacrificio de alabanza. ¿En qué consisten los sacrificios espirituales que son agradables a Dios? Si yo soy hijo de Dios y si nunca me he hecho esta pregunta, ¿cómo puedo agradar a Dios? La palabra de Dios nos da varios pasajes. Ya hemos visto que no hay sacrificios expiatorios, no hay necesidad de ellos. El Señor Jesucristo es el gran sacrificio de expiación por nosotros. Los nuestros solo deben de ser sacrificios espirituales. Y en la Biblia se mencionan varios sacrificios espirituales que son agradables a Dios. El primero de ellos, nuestros cuerpos. Vivir una vida de santidad. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Otro sacrificio que no vamos a explicar esta mañana, pero que viene en la palabra de Dios, es ministrar el evangelio de Dios a otros. Pablo escribió, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Romanos 15:16. Y los sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Allá en los Salmos, Asaf registra el deseo de Dios. Y él dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Salmo 50:23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. La alabanza es el mejor sacrificio. La acción de gracias verdadera, sincera y afable de una mente renovada. No es el sacrificio de los animales en el altar, sino los cantos de los hombres redimidos por la sangre preciosa de su Hijo. Es la música en la que se deleitan los oídos de Jehová. El sacrificio de nuestra gratitud amorosa cuando nos presentamos ante Dios con un corazón contrito. Dios es honrado de ese modo. Y luego dice Asaf, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Una vida de santidad es una prueba de la maravillosa salvación que hemos obtenido por el sacrificio de Cristo en la cruz.
cuando nos sometemos a la guía divina de Dios y cuando cuidamos honrar con nuestras vidas a Dios, traemos una ofrenda al Señor que es acepta a través de su amado Hijo. No son las ceremonias, sino los corazones agradecidos y las vidas santas que agradan a Dios. La alabanza que agrada a Dios es el fruto de nuestros labios, más que solamente pensamientos dirigidos a Dios. El Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La palabra fruto, que dice, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, es una palabra que en el original griego es karpos, y se traduce literalmente como fruta, como producto, como descendencia. Describe lo que es producido por la energía de un organismo vivo. Los árboles producen frutos. Los animales producen descendencia. Las flores producen polen, producen frutos. Y dice aquí, ofrezcamos sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Nuestros labios pueden producir fruta agradable, espiritual, fragante. Allá en Proverbios dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Proverbios 16:24. Pero también podemos producir fruta podrida. También podemos producir fruta maloliente. Dice la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. ¿Qué tipo de frutas salen de mis labios cada día? ¿Qué tipo de frutas salen de mis labios cada semana? Sería equivocado pensar que el fruto de mis labios es entrar al templo el domingo, alabar a Dios y luego olvidar a Dios durante toda la semana, pensando que uno puede regresar al domingo siguiente y dar frutos de labios que sean aceptables a Dios. Mi corazón es como un campo que necesita atención y cultivo constante para que esté listo en cualquier momento para ofrecer sacrificio de alabanza. Al igual que los buenos agricultores, los creyentes debemos vigilar nuestros corazones con toda diligencia, porque de nuestras bocas procederá el fruto que se ha cultivado durante la semana. Si hemos amado al mundo, seremos corrompidos por los deseos del mundo. Y el resultado es que nuestros corazones van a producir frutos podridos. ¿Qué tipo de frutas salen de mis labios cada día? Quiero compartirles una ilustración que puede mostrarnos cuál es el tipo de fruto que espera el Señor de nosotros. Fruto, dice, fruto de labios que confiesa su nombre. La ilustración dice así, un domingo por la noche, hace muchos años, el escritor estaba predicando en el antiguo edificio de la iglesia Moody en Chicago, sobre la obra terminada de Cristo en la cruz y su actual sacerdocio en el cielo. Como es habitual los domingos por la noche, el servicio de canciones dirigido por el querido W.B. Toner había abarrotado el auditorio. Todos los asientos estaban llenos y la gente parada contra las paredes, tanto arriba como abajo. Hago un paréntesis. Yo pensaba, imagínense que esta iglesia estuviera abarrotada. Tenemos una galería. Una pequeña mujer irlandesa de aspecto poco atractivo y que había mostrado interés al escuchar el gran volumen del himno que se entonaba, llegó a la entrada.
No pudo entrar en el primer piso y fue a la galería. Allí también encontró gente de a pie, pero siguió hacia el pasillo que bajaba por la galería, hasta un punto opuesto al púlpito. Allí se puso de pie mirando hacia el púlpito. En ese momento el orador decía: deje que esta Biblia en mi mano izquierda represente el pecado del mundo, su pecado y el mío. Ahora transfiero este libro a mi mano derecha, y así lo hizo. Así Dios transfirió el pecado del mundo, tu pecado y el mío, a Cristo, y ahora nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios abandonó a Cristo en la cruz en lugar de abandonarnos, porque ahí se estaba llevando a cabo el juicio del pecado humano con anticipación, para que nosotros los pecadores no seamos juzgados, sino que nuestro sustituto sea juzgado en nuestro lugar. Y ahora Dios lo ha resucitado de los muertos y ha entrado en el cielo a través de su propia sangre, y en el valor y el poder de esa sangre derramada está a la diestra de Dios en su momento. Cree en Él, cree en que ha puesto lejos tus pecados con su sangre en la cruz, y aquí que lo tienes como tu gran sumo sacerdote en el cielo, intercediendo por ti. Tu conciencia estará libre de culpa y juicio, porque el Señor Jesús ha dicho: el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no viene a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa pequeña mujer irlandesa, tal como lo escuchó, creyó en la palabra de Dios, creyó en el Señor Jesucristo, salió de esa galería, salió de ese edificio, fue a su casa en el convento donde era sirvienta y comenzó a empacar sus pertenencias para sacarlas de allí. Dijeron: ¿qué quieres decir? No puedes dejarnos. Ella respondió: debo dejarte y lo haré esta noche, porque he oído esta noche que Jesús quitó mi pecado para siempre, y este es mi gran sumo sacerdote en el cielo. Y ella dejó ese convento, se fue a vivir una humilde habitación alquilada y comenzó a publicar en cada momento fruto de labios que confiesan su nombre. Ella había escuchado las libres nuevas de salvación y había creído. Ella testificó a todos en las calles, en todas partes. Pronto todos los policías la conocieron y la dejaron en paz, porque sabían que su mensaje de salvación ayudaba en lugar de obstaculizar al buen gobierno. Una noche aproximada a las 11 de la noche estaba en un automóvil procedente de una reunión. La nieve tenía muchas pulgadas de profundidad. Dice el autor de este artículo: ¿cuál fue mi asombro cuando el auto se detuvo frente a un lote vacío rodeado de vallas publicitarias iluminadas, para ver en la nieve a 75 o 100 hombres, y sobre una caja la hermana Duffy diciéndoles a esos hombres las buenas nuevas? ¿Qué le había pasado a ella? Esa noche en la vieja iglesia de Moody, el canto de 2000 voces la había traído y ella se había unido. Simplemente creyó en el bendito mensaje de la obra de Cristo en el Calvario y en su presente sacerdocio en lo alto. Se unió a la gran compañía de adoradores que a través de Cristo se han convertido en verdaderos creyentes en Dios que lo resucitó de los muertos. ¿No le parece impactante la vida de esta mujer? Dejó todo y empezó a confesar con sus labios el nombre del Señor Jesucristo. ¿En qué consiste los sacrificios que son agradables a Dios? En confesar su nombre. Hemos visto todo lo que hacemos en la vida cristiana es a través de Cristo. El segundo principio: a través de Cristo debemos ofrecer a Dios continuos sacrificios de alabanza. A través de Cristo debemos ofrecer a Dios sacrificios continuos de buenas obras. El autor continúa diciendo así: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios se agrada Dios. La palabra que dice y de la ayuda mutua, de hacer bien y de la ayuda mutua, es la palabra koinonía.
Y pudiéramos traducir literalmente es hacer lo bueno y compartir, no os olvidéis. Esta palabra es como hacerse colaborador, hacerse socio con alguien más en su pobreza o necesidad. Es decir, se nos exhorta a los creyentes a compartir lo que tenemos con otros hermanos creyentes. En el momento en el que el escritor está escribiendo esto, los hebreos habían entrado en estado de pobreza porque habían sido confiscados sus bienes. Y el autor le está diciendo, no os olvidéis, no olvides, no descuides, no olvides por completo. No detengan esta práctica de compartir los bienes. No descuiden el hacer el bien. La alabanza de Dios y de buenas obras son inseparables. El servicio de labios debe ir acompañado de un servicio de vida. Santiago en su carta concluye con una sección en la que nos exhorta a ser hacedores y no tan solo oyentes de la palabra. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. La idea de coinonía es tener compañerismo, es compartir intereses, experiencias, actividades, hacerse mutuos, una relación en la cual las partes tienen algo en común. Los creyentes tenemos comunión unos con otros a través del Señor Jesucristo y tenemos comunión a través del Señor Jesucristo con Dios. Y nos exhorta el autor a compartir con otros creyentes nuestras bendiciones. Debemos hacer el bien a los demás, debemos compartir las cosas nuevas, las cosas buenas que tenemos a quienes lo necesitan, no solo los bienes materiales, sino lo más importante que tenemos, que es a Cristo Jesús en nuestro corazón. Los cristianos debemos estar haciendo siempre el bien, como Dios está haciendo siempre el bien. Nunca podemos decir que hemos hecho lo suficiente y que no haremos más. Dice el autor, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Me encontraba una ilustración que se titula Cuando alguien olvide. Y dice esta ilustración, se cuenta la historia de un niño que vivía en un barrio pobre de una gran ciudad, que encontró su camino en una reunión evangélica y se convirtió al Señor Jesucristo. No mucho después, alguien trató de sacudir su fe haciéndole preguntas desconcertantes. Le decían, si Dios realmente te ama, ¿por qué alguien no te cuida mejor? ¿Por qué no le dice a alguien que te envíe un par de zapatos nuevos? El niño pensó por un momento y luego dijo, mientras las lágrimas llenaban sus ojos, supongo que se lo dice a alguien, pero alguien se olvida. Si bien es cierto que debemos de guiar a las personas a Cristo, no podemos usar esto como una excusa para escapar de nuestra responsabilidad de hacer el bien y compartir. Necesitamos mantener un equilibrio espiritual y no olvidar de hacer el bien a todos, dice la palabra de Dios, especialmente a aquellos que son de la familia de la fe. Si los no creyentes que ni siquiera conocen al Señor son conscientes de las necesidades de otras personas, ¿cuánto más deberíamos nosotros, que hemos experimentado el amor de Dios personalmente, tratar de aliviar el sufrimiento y levantar las cargas de los menos afortunados? Nuestra iglesia ha hecho un ministerio de donar despensas. Todavía es posible, ¿verdad? Si usted no ha tenido ese privilegio y esa bendición de donar una despensa, lo invito, hermanos, porque dice la palabra de Dios, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
Si Dios te da una carga por alguien que lo necesita, que nunca se diga de ti que alguien se olvidó, como el niño este que decía, alguien, Dios se lo dijo a alguien, pero alguien se olvidó. El tiempo ha avanzado y quisiera concluir con una ilustración, hermanos, que desde el momento en que yo la escuché impactó mi vida. Y tiene que ver con ayudar a hacer el bien y ayudar a otros a ser salvados de la ira. Permítame leerla, sea paciente. Dice así la ilustración. Hace varias décadas, un pastor inglés llamado Francis Dixon reveló la notable historia de un caballero que fue testigo fiel de Cristo. La historia comienza en la iglesia bautista Crystal Palace, en el sur de Londres. Un hombre preguntó si podía dar su testimonio a la congregación. El pastor dijo, claro. Aquel hombre dijo, me acabo de mudar a esta área desde Sydney, Australia, después de unos pocos meses. Visité a algunos familiares en Sydney. Estaba caminando por George Street y cuando pasé por una tienda, un hombrecito de cabello blanco salió frente a mí, me entregó un folleto y preguntó, ¿eres salvo y si murieras hoy irías al cielo? El hombre continuó, me alejé, pero estaba estupefacto. Nadie me había hecho esa pregunta antes. En el vuelo de regreso a Londres me quedé perplejo mientras leía el pequeño folleto. Llamé a un amigo que era cristiano y él me dijo cómo aceptar a Cristo. Solo quería compartir con ustedes, amigos, que ahora soy cristiano. Por supuesto, la iglesia estaba emocionada de escuchar este testimonio de un hombre que se convertiría en parte de su iglesia. El pastor de esta iglesia en Londres voló a una serie de reuniones. Una mujer acudió a él para recibir asesoramiento espiritual y él, por supuesto, quería saber dónde ella había conocido a Cristo. Ella dijo, bueno, yo solía vivir en Sydney hace un par de meses. Estaba haciendo algunas compras en George Street. Ella contó la misma historia del hombre de cabello blanco y luego dijo, después que me fui, visité esta iglesia donde está usted hablando hoy, sabiendo que creían de lo que hablaba el tratado del Evangelio. El pastor aquí me llevó a Cristo. 2 veces en pocos días este pastor había encontrado a alguien impactando por un hombrecito de pelo blanco en George Street. Unas semanas después, este pastor volvió a Perth, Australia, donde predicó en una iglesia evangélica. Después de uno de los servicios, el anciano principal de la iglesia lo llevó a cenar. Mientras estaban comiendo, este pastor le preguntó, ¿cómo había llegado la fe en Cristo? Este anciano laico dijo, crecí en una iglesia hasta la edad de 15 años, pero nunca me comprometí y crecí en un lugar de influencia cristiana. Estuve en Sydney hace 3 años por negocios cuando un hombrecito de pelo blanco me abordó con un tratado y me preguntó si me había salvado y si iba al camino al cielo. Traté de decirle que era bautista de tiempo en una iglesia bautista, pero el hombrecillo no le importaba. Estaba tan enojado que cuando llegué a Perth le conté a nuestro pastor lo que había sucedido. Mi pastor me dijo, ¿sabes? Durante años me he preguntado si realmente naciste de nuevo. Entonces mi pastor me llevó a una fe genuina en Cristo. Este pastor voló de regreso al Reino Unido y estaba hablando en el distrito de Lagos en una conferencia cristiana. Él contó estos 3 testimonios en su audiencia. Después de la reunión, 3 pastores desconocidos entre sí a este respecto vinieron a este pastor y dijeron que todos se habían llegado a la fe en Cristo hace unos 30 o 35 años después de recibir este mismo hombre en George Street un simple tratado del Evangelio. Este pastor estaba absolutamente asombrado. La semana siguiente el pastor voló a una convención en el Caribe para hablar con grupos de misioneros que se habían reunido. Estaba tan entusiasmado con el fruto del testimonio de este pequeño hombre que lo compartió con su audiencia. Al final de su sesión de enseñanza, 3 misioneros se acercaron y dijeron que habían sido salvos hace 15 o 20 años a través del testimonio inicial de este mismo hombre en George Street. Al final de esta reunión, el pastor voló de regreso a través de Georgia en los Estados Unidos para hablar en la convención de capellanes navales. Pasó 3 días con 1000 capellanes hablando acerca de ser testigo de Cristo.
Al final de la conferencia, el capellán lo llevó a cenar y le preguntó, ¿cómo llegaste a la fe en Cristo? El capellán le dijo, bueno, realmente fue milagroso. Estaba en la marina y vivía una vida terriblemente inmoral y despilfarradora. Estábamos haciendo ejercicios en el Pacífico Sur y terminamos con una breve licencia en cine. Esa noche me fui de fiesta al centro de cine, tomé el autobús equivocado y me llevó a George Street. Cuando salí del autobús, un anciano de repente apareció, un hombre de cabello blanco. Pensé que era un fantasma y me preguntó, marinero, ¿eres salvo y si murieras, sabes si irías al cielo? Esa confrontación me sorprendió tanto que cuando llegué de vuelta al acorazado busqué a mi capellán y él me llevó a Cristo. Pronto comencé a prepararme para el ministerio bajo la guía de mi capellán y ahora aquí estoy a cargo de dirigir a 1000 capellanes para compartir a Cristo con otros. Este mismo pastor 6 meses después voló a la India para hacer una convención para 5,000 misioneros en una zona oriental del país. Al final de la reunión, un humilde misionero indio lo llevó a su casa a comer. El pastor le preguntó, ¿cómo tú, un hindú, llegaste a la fe en Cristo? El pastor misionero respondió, estaba en una posición muy privilegiada trabajando para la misión diplomática india y viajando por el mundo. Uno de mis viajes diplomáticos me llevó a Sydney, donde una noche estaba haciendo compras de última hora en George Street, cargando paquetes. Un hombre cortés salió y me preguntó y contó una historia similar del hombre de cabello blanco y él continuó, le agradecí, pero esto me molestó, busqué a mi sacerdote hindú que no tenía una respuesta, pero en realidad me sugirió que llevara mis preguntas sobre Cristo a una misión local cercana. Lo hice y el misionero me llevó a Cristo. Dejé el hinduismo y comencé a prepararme para el ministerio. Ahora estoy guiando a estos misioneros y estamos ganando a miles de hindúes a la fe en Cristo. 8 meses después, este pastor de la iglesia bautista Crystal Palace, cuyo horario de viaje, por cierto, no me gustaría tener en reuniones de cine, le preguntó al pastor allí, ¿conoces a un hombrecillo que reparte folletos en George Street? El pastor dijo, claro que sí. Lo ha hecho durante años, se llama Jenner, pero ya no creo que lo haga porque ahora es viejo y muy frágil. El pastor visitante dijo, tengo que conocerlo. Su colega le dijo, no hay problema, sé dónde vive. 2 noches después fueron a un pequeño departamento y llamaron a la puerta. Un hombrecillo pequeño y frágil, con una cabellera blanca, abrió la puerta, los invitó a entrar, los sentó y hizo un poco de té para ellos, sirviéndolos a pesar de que sus manos temblaban con la edad. Mientras se sentaban juntos, este pastor de Londres le dijo, señor Jenner, todos los encuentros que había tenido en los últimos 3 años. Le contó sobre todos los cristianos que había conocido desde Inglaterra hasta Australia, desde India hasta América, que habían llegado a la fe en Cristo debido a su testimonio del Evangelio en George Street. Ese hombrecillo se sentó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Él dijo, me comprometí a tratar de compartir a Cristo con alguien todos los días, hasta 10 por día si pudiera. A veces no podía hacerlo, estaba enfermo o lo que sea. Era solo mi deseo, no estaba paranoico. Cuando me retiré del ejército decidí que dedicaría mi tiempo a ser testigo de Cristo. Durante las últimas décadas he estado en un solo lugar. Creía que el mejor y más ocupado lugar en Sydney para distribuir tratados del Evangelio era George Street. Ahora durante 40 años he distribuido folletos en esa avenida. He tenido muchos rechazos, pero muchas personas han sido corteses y han aceptado mi literatura. Sin embargo, debo decirte, dijo con lágrimas en su rostro, que hasta hoy nunca he tenido una persona que responda favorablemente a mi pregunta. Hasta hoy no conocía a ninguna persona que hubiera aceptado a Cristo de mi testimonio todos estos años. Este pastor finalmente hizo un recuento aproximado, lo mejor que pudo determinar, y llegó a la conclusión de que al menos 146,000 personas fueron influenciadas a la fe en Cristo debido al testimonio consistente, y esto era solo la punta del iceberg. El señor Jenner murió 2 semanas después de que estos pastores lo visitaron. Imagínense, solo unos pocos bautistas en el sur de Sydney sabrían sobre el señor Jenner. Sin embargo, el cielo sabía de él y no puedo imaginar la fiesta
cuando este hombre llegó al cielo. El reto, hermanos, y con esto concluimos, a través de Cristo ofrezcamos sacrificios de alabanza y buenas obras que le agraden. Dios nos creó con el propósito para alabanza de su gloria. Así lo dice nuestro templo, para gozarnos en Él siempre, viviendo de una manera que le agrade. Cuando llegamos a la fe en el Señor Jesucristo y su sangre derramada como la única forma de acceder al Dios Santo, cuando confiamos en Cristo, cuando agradas a Dios ofreciéndote diariamente con tu vida con sacrificios de alabanza y buenas obras, Dios se agrada. Busquemos oportunidades de ofrecer frutos de labios que confiesen su nombre. Busquemos oportunidades de hacer el bien a aquellos que no tienen a Cristo y de la ayuda mutua. No nos olvidemos apoyando las actividades de apoyar a aquellos que no tienen. Quiero terminar con una oración. Por favor, no se vayan porque al finalizar vamos a ver un video. Acompáñenme orando, hermanos. Padre bendito y eterno, gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra, porque en ella encontramos verdades que son de bendición para nuestras vidas. Padre, crea en nosotros este deseo de ofrecer sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesen tu nombre, Señor, con aquellos que no te conocen, Padre. Ayúdanos a hacer el bien, ayúdanos a ayudar a aquellos, Señor, que tienen necesidad, mayormente a nuestros hermanos en la fe. Porque tú te agradas de tales sacrificios. Y si alguien no ha recibido a Cristo, yo te invito esta tarde a que tú abras tu corazón, te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo Jesús. De esa manera tú agradarías a Dios. Padre, te pido por esta congregación, te pido por la situación por la que estamos pasando, Padre, te pido que tú le des sabiduría, dirección a nuestros pastores y fortaleza, al hermano Isaías, al hermano Edgar, al hermano Jonatán, Padre. Te pido por cada uno de los miembros de esta tu iglesia, Señor, y que tú pongas carga en aquellos que tienen una necesidad, Señor, para ayudarles, Padre. Perdona nuestras faltas, Señor, y si alguna palabra ofensiva salió de mi boca, te pido perdón, Padre, y te pido que tú que quedes con nosotros. Bendito seas, Señor. Permite que el deseo de nuestro corazón sea alabarte con frutos de labios que confiesan tu nombre. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.